Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las 5 pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduprimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que le aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocaplumia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreomítica agopausa. Evoé, evoé. Volposados en la cresta del Murelio se sentían Valparamar, Perlinos y Márulos, temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argu tendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar. Bueno, vamos a empezar este encuentro sobre este libro infinito que es Rayuela. No sé qué va a salir, pero bueno, tampoco Julio dice que sabía que iba a salir cuando lo escribió, así que esto es mucho menos grave. Vamos a empezar por acá. ¿Encontraría la maga? Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la Rue de Seine, al arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el petril de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida, como yo, de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse, o que aprieta desde abajo el tubo de dentífrico. Pero ella no estaría ahora en el puente,
su fina cara translúcida se asomaría a viejos portales en el gueto del Marais. Quizá estuviera charlando con una vendedora de papas fritas o comiendo una salchicha caliente en el Boulevard Sebastopol. De todas maneras subí hasta el puente y la maga no estaba. Ahora la maga no estaba en mi camino, y aunque conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestras 2 habitaciones de falsos estudiantes en París, cada tarjeta postal abriendo una ventanita Braque o Max Ernst contra las molduras baratas y los papeles chillones, aún así no nos buscaríamos en nuestras casas. Preferíamos encontrarnos en el puente, en la terraza de un café, en un cineclub o agachados junto a un gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Bueno, como la mayoría al menos de los que están del otro lado saben, este es el comienzo de Rayuela, capítulo 1. Creo que es una de las citas más copiosas de Julio, sobre todo la forma de describir el encuentro con la maga. Y estos 3 primeros capítulos de esta novela son los que al comienzo nos dan la impresión de que vamos a leer una novela de amor, una novela romántica. No es que no sea una novela de amor, pero digamos que yo diría que Rayuela es una de las novelas más difíciles, en el sentido de más duras que leí en mi vida. ¿Por qué? Porque el personaje principal, con el que Julio se identifica abiertamente, que es Horacio Oliveira, va en una búsqueda desaforada hacia un centro, sin saber muy bien ni qué es, ni hacia dónde ir para encontrar ese centro. Y en esa búsqueda desaforada caen todos los sentidos, caen todas las presuposiciones, todos los prejuicios, y también cae, entre otras cosas, la idea que todos podemos tener del amor, incluso la que él mismo puede llegar a tener del amor. La búsqueda de Horacio es una búsqueda, yo dije, desaforada, y también es una búsqueda desesperada. Y en ese sentido creo que es uno de los libros más duros que leí, porque en esa búsqueda no hay límite. Y yo creo que lo leí por primera vez, estuve haciendo cuentas más o menos, a los 16 años. Puede haber sido a los 15 o a los 17, pero creo que fue a los 16. Me lo devoré, el libro. Ya había leído otras cosas de Julio, porque como dije en encuentros anteriores, los libros de él, sobre todo los anteriores a Rayuela, sumado al disco, circulaban ¿no? constantemente en mi casa, con lo cual de chiquita, sin entender nada, me gustaba, apenas él le amalaba el Noema, aunque no supiera de qué trataba, o esa forma tan poética de dibujar la boca de la mujer que ama, ¿no? Pero bueno, estos capítulos que se citan casi siempre muestran un costado, si se quiere, auspicioso de esa búsqueda. Los 3 primeros capítulos hasta podría decirse que son románticos, porque realmente en los primeros encuentros entre Horacio y la maga hay una promesa de encuentro para ambos,
que después a lo largo de la novela se va desdibujando, ¿no? A medida que se suceden distintos tipos de desencuentro. Pero digamos que Horacio y la maga buscaban ambos algo, porque la maga también lo buscaba, pero de algún modo ambos creían que era el otro el que tenía la clave para encontrar eso. Quiero decir, en términos extremos, Horacio se sitúa del lado de la racionalidad absoluta, llevada casi al absurdo, y la maga del lado de la intuición. Ambos quieren atravesar algo que no saben qué es, más allá, quieren ir aún más allá. Horacio cree que es a través de la intuición que se puede lograr eso, y no logra ingresar en ese túnel donde la maga transcurre con mucha soltura y libertad. Y la maga cree que se necesitan muchos conceptos y muchas lecturas para poder llegar a ese centro que ella también busca. Como la mayoría de las parejas, es un gran malentendido, ¿no? Entonces, esa búsqueda es la que yo diría marca esencialmente la novela, la palabra búsqueda. La frase que yo usé para subir un cuadro que tengo de Kitty Bartolo allá en el living de casa, no sé si lo pudieron ver, que creo que lo subí tanto al Instagram como al Facebook. Es un cuadro que me gusta mucho, y lo subí con una frase, que era una frase que yo escribí por todas partes la primera vez que leí la novela, que es esta: la vida como un comentario de otra cosa que está ahí, al alcance del salto que no damos. Esta frase es de los que se llaman capítulos prescindibles. Para los que no leyeron la novela se divide en 3 partes, del lado de aquí, del lado de allá, y los capítulos prescindibles o del otro lado. La primera parte transcurre en París, la segunda en Buenos Aires, y la tercera parte, que son los capítulos que se pueden leer intercalados en las sugerencias que Julio sugiere, o como uno quiera o prefiera, son notas, reflexiones, citas. Digamos que en una de las entrevistas Julio dice que después de haber escrito algo así como un pequeño núcleo de la novela, que no sabe si lo hizo en Buenos Aires o en París, cree que es en Buenos Aires, pero no lo tiene claro. Se acuerda que hacía mucho calor y que vio a 2 personas tratando de pasarse un paquete de yerba y unos clavos por arriba de un tablón. Y ahí nomás supo que había 2 personajes que estaban dando vueltas por ahí, y que el personaje principal se iba a llamar Horacio y que la mujer se iba a llamar Lucía. Escribió un capítulo que quedó ahí, y él dice que fue como si fuese una cucharada de miel, ese primer trozo, por decirlo de alguna forma, y sobre esa cucharada de miel se fueron depositando papeles, moscas y abejas, dice él. Y ese pegoteo podría haber seguido hasta el infinito si no hubiera sido por el cansancio, que es una de las formas que Borges también dice que se terminan las novelas, ¿no? Por cansancio. Tardó 4 años, más o menos, en escribir la novela. Definitivamente empezó a escribirla ya cuando empezaba a merodear por París, así que las flané de Julio por
por París es el mismo Flané de Oliveira, de Horacio. Y creo que a mí personalmente lo que me capturó, porque yo pensaba, ¿por qué leí un libro tan complejo? Bueno, también se me dio por leer Dostoyevsky, como a todos a los 15 años, pero es distinto. Además, claro, en esa época no había internet. El 90% de las citas no tenía modo de saber a quién remitían, ni si eran filósofos, ni si eran escritores, ni si eran personajes imaginarios, ni nada. Tampoco sabía mucho francés porque estaba en tercer año del Colegio Nacional, así que sabía lo poquito que habría aprendido hasta ahí. Y tampoco conocía París. De modo que era navegar en un terreno completamente desconocido, en un sentido, y por otro, había algo que me era tan familiar, eh, que me absorbió la novela, ¿no? Me llevó con ella. Tampoco conocía la música que Julio escuchaba, porque era otra época y el jazz no se escuchaba en mi casa. O sea que de referencias, ninguna. Pero creo que, en definitiva, lo que me unió al libro fue que a esa edad, como tantos adolescentes, yo también estaba en mi propia búsqueda, también estaba bastante renegada y poniendo todo lo que conocía como sentidos dados en cuestión. Eh, un tiempito antes, creo, de haber leído Rayuela, eh, había comprado un librito pequeño de Sartre, El existencialismo es un humanismo, y, y bueno, me debatía internamente sobre la idea de libertad, especialmente, pero también creo que tenía esta sensación que hizo que yo me llevara esta cita conmigo por muchos años, la vida como un comentario de otra cosa, ¿no? Que está ahí, al alcance del salto que no damos, ¿no? Porque no sabemos para dónde saltar. Algo que nos dice que la vida es más que esto, ¿no? Que a veces parece que se dijera a gritos eso, aunque no sepamos, insisto, hacia dónde ir. Pero claro, a medida que él avanzaba en su búsqueda, yo me iba hundiendo junto con él. Horacio es un personaje que se hunde, se va hundiendo, digamos. Eh, Me considero con derecho a spoilear para quienes no han terminado nunca la novela, porque bueno, es una de las cosas que más llama la atención de esta novela tan famosa, tan citada, y que tan pocas personas, siendo muy lectoras, han terminado de leer en comparación con otros textos, ¿no? Eh, y tampoco tiene que ver con que sea larga, porque tampoco es tan larga. Eh, pero es una novela difícil de terminar, me parece a mí, porque el desgarro es cada vez mayor. Al mismo tiempo, si uno está desgarrado de antemano, acompañar a Horacio en ese camino eh, es una suerte de mano amiga que se acerca a, a sostenernos cuando nosotros también sentimos que nos hundimos. Y me acuerdo que yo pensé, cuando terminé de leerla, el final es abierto, no sabemos si Horacio finalmente se tira o no por la ventana. Julio a veces en sus comentarios dice que el final es efectivamente abierto y otras veces dice que él cree que Horacio no se tira por la ventana, finalmente. Me da ternura eso de hablar del personaje como si no fuera, como si tuviera vida propia, ¿no? Como dice, para mí, Horacio no se tira porque en el fondo sigue buscando eso que en algún punto llama el kibutz
del deseo. Después vamos a retomar esa expresión, kibutz del deseo. Entonces, uno avanza. Yo estaba pensando, si leí esto a los 16 años, era en el año 82, más o menos. Quiere decir que estábamos en la guerra de Malvinas, ya se vivenciaba que la dictadura iba a terminar, y recuerdo que cuando fui a comprar El existencialismo es un humanismo, que mientras estaba leyendo Rayuela, también compré otro libro de Julio que se llama Nicaragua tan violentamente dulce. Era la época de la revolución sandinista. Julio estaba comprometido con esa revolución. Hay un poema hermoso que abre ese libro, que en algún momento lo podremos leer, o no, pero que se los recomiendo. Es una revolución que empezó con mucha belleza y mucha poesía. Bueno, y 2 años después Julio muere. ¿Qué quiero decir con esto? Que al mismo tiempo que yo estaba leyendo Rayuela, sabía que Julio no solamente había sobrevivido a esa búsqueda, sino que había podido apostar a un hombre nuevo, que era el hombre de la revolución, en ese caso nicaragüense. De algún modo me mostraba un horizonte posible, ¿no? Si él pudo sobrevivir a su búsqueda, si él pudo hundirse hasta ese lugar y seguir vivo, y más de 20 años después estar comprometido en 2 revoluciones en América Latina, significaba que era posible. Y eso me daba confianza, porque distinto de si se me hubiera dado por leer a Cioran, que por suerte no se me dio, que tenía un libro muy gracioso que nunca leí, que se llama Del inconveniente de haber nacido. Emile Cioran es como el exponente máximo del nihilismo, ¿no? Bueno, entonces en Horacio, a pesar de todas sus oscuridades y de todos sus fracasos, que él los nombra así, es alguien que de algún modo logra, y lo veo en su propia vida, en la vida de Julio, atravesar un puente, ¿no? Había un puente. Y yo sentía que eso en ese momento, vieron que en la adolescencia todo es muy dramático, y yo particularmente soy dramática. No sé si soy dramática porque también me río mucho, pero siempre tuve un sentido profundo del drama. Entonces, bueno, la muerte de Rocamadour, por ejemplo, siempre me resultó indigerible. Todo lo que tuviese que ver con el vínculo entre la maga y Rocamadour me parecía durísimo. Está leído en uno de los discos la carta que la maga le escribe a él, a su hijo, que todo el mundo repite, ¿no? Porque es muy bello cuando dice bebé, bebé, Rocamadour. Bueno, pero lo que no se dice es que la dejó al cuidado de una niñera que, bueno, que no vivía con su hijo, ¿no? Que lo veía muy poquito. Bueno, y de algún modo la muerte del bebé es lo que termina de separarlos, ¿no? A Horacio y a la maga. Entonces, bueno, por eso digo que no es un libro de fácil lectura, no tanto en el sentido de la cantidad de referencias, como puede pasar con Borges, porque cada vez que Julio trae una referencia en Rayuela, al mismo tiempo se burla de esa búsqueda insistente en las referencias, ya sean filósofos, pensadores, escritores o lo que fuese, ¿no?
Entonces, como él mismo no se cree que la cosa vaya por ahí, uno no tiene como esa sensación de culpa de no conocer a todas esas personas, como sí me pasaba con Borges, ¿no? Y decía, ay, este tampoco lo conozco, y este tampoco, y al otro tampoco. Julio los nombraba y decía, pero no sirve para un carajo esto. Entonces, bueno, yo ya me quedaba tranquila. En algún momento, si quería, podía incursionar por esos lugares, pero sin el peso del super show. Julio no me obligaba. Y entonces, esa cuestión, ¿no?, de la búsqueda de algo que sea más verdadero, es lo que hizo que durante todos los años de su redacción la novela tuviese pensado otro título. Hasta poco tiempo antes de mandarla a editar, la novela se iba a llamar Mandala. De hecho, Mandala es una figura que está citada muchas veces a lo largo de la novela, especialmente cuando habla del centro del mandala. Y bueno, muchos años después, en el año 2000, se publicaron las cartas de Julio con gran parte de sus amigos, y en una de las cartas que le escribe al director de cine, a Manuel Antín, le dice bueno, que está terminando de escribir esta novela imposible, y que decidió cambiar el nombre Mandala por el nombre de Rayuela. Dice algo así como que consideraba que no tenía derecho a exigirle al lector la búsqueda por el esoterismo tibetano o hindú. Usa esa palabra, esoterismo. Dice que no se arrepiente igual del cambio, porque en todo caso la rayuela es algo que todos conocen, a lo que todos han jugado. Antes, en esa época, el mandala no era tan conocido como ahora, ¿no? Que hay mandalas por todas partes y los niños pintan mandalas para relajarse y todas esas cosas. Supongo que en el año 63 la mayoría de la gente no tendría ni idea de lo que era un mandala. Y de todos modos, personalmente pienso que mandala era un título más adecuado que rayuela. ¿Por qué? Me encanta la rayuela, y aparte era uno de los pocos juegos que me gustaba jugar. A mí que no me gustaba jugar a nada, ni al elástico, ni a la soga, ni a nada, porque todo me daba miedo, y que me golpeara la soga y que el elástico, y si me caía. A la rayuela me gustó jugar siempre. Desde que era chiquita, mucho antes de saber que existía una novela de Julio. Así que bueno, el juego me simpatizó siempre. Esto de salir de la tierra y llegar al cielo, como yo siempre estaba en la luna, me decían, me gustaba la idea de llegar al cielo. Pero es difícil pensar en una rayuela que no sea lineal, ¿no? En la idea de rayuela y en todas las ilustraciones comunes de una rayuela, no hay centro, porque se va al cielo, no se va al centro. Creo que es un problemita ese. Igual no es un gran problema, la verdad. Pero a mí me gusta la noción de mandala, justamente. Y tiene que ver con que, bueno, era la época en que él incursionaba por primera vez en lecturas sobre Oriente, ¿no? Cosa que no estaba muy difundida. Al menos no como ahora. Entonces, voy a decir dos palabritas respecto a la palabra mandala, porque creo que tiene que ver con el sentido de la búsqueda y con el sentido de la novela, en definitiva. La palabra es de origen sánscrito
y significa en su forma más pura círculo sagrado. También a veces se lo traduce como rueda, totalidad o unión. Miren que las palabras en sánscrito se pueden traducir de la forma más increíbles y diversas entre sí. Bueno, y tiene forma de un diagrama que es concéntrico, es decir, va de afuera hacia adentro, ¿no? Cuando uno lo mira, cualquier mandala, la tendencia es a ir hacia el centro. Por eso se aconseja pintarlo de afuera hacia adentro, si uno lo va a hacer como actividad meditativa, me refiero. Entonces, es un diagrama concéntrico que dentro de lo sagrado representa la expansión y la contracción del universo. Me refiero a expansión y contracción respecto a un punto central, ¿no? Punto central a través del cual el que se inicia en el intento del autoconocimiento, digámoslo así, de las vías del autoconocimiento, que a su vez es el conocimiento más profundo de la realidad, queda representado en ese centro. El nirvana, por ejemplo, sería un nombre del centro posible, la iluminación. También en la cultura hinduista, el mandala representa todas las fuerzas que regulan el universo. Y por eso sirve como apoyo para la meditación. Es frecuente que se usen distintas figuras, a veces se hacen figuras, especialmente con arena, porque hacer mandalas con arena sirve a su vez, respecto a la cuestión meditativa, para tener constantemente presente lo efímero, por ende la muerte, ¿no? Lo efímero de la vida. Y por eso es un sostén de todo tipo de actividad meditativa. Y por eso tiene algo de atractivo siempre, ¿no? Parecido al caleidoscopio. Cuando yo era chica había muchos caleidoscopios, después lamentablemente, no sé, dejaron de ponerse de moda. Conseguí uno el año pasado en París, que es bastante grasón, pero que tiene la Tour Eiffel, pero que se ve re bueno, porque tiene ese juego de concentricidades, pero no se va a ver, ¿no? ¿No, Ger? No importa. Bueno. Si nunca vieron un caleidoscopio, les recomiendo que vean uno porque es muy bello. Yo tuve una colección de caleidoscopios y la perdí en la inundación que hubo acá en Villa Elisa en el año 2008, y de chiquita había uno en mi casa que era lo más y que nunca pude conseguir uno igual. Así que si alguien sabe dónde venden caleidoscopios me avisa. Bueno, anyway. Tengo una pequeña interrupción. Dale. Porque no me gustaría que pasaran de largo un par de intervenciones piolas, sin afán de polemizar. Me encanta el rol me encanta el rol de abogado del diablo y estoy tentado a armar en este mismo momento Dale. Abogados sos. Es el club de los rayuelas. De los rayados. De los rayuelas rayados. Marcando, Cintia, por ejemplo, decía que para ella el título de Rayuela fue muy atractivo, digamos, como puerta de entrada, por esto de la cercanía que tenía con el juego, ¿no? Y después Vanina apunta algo que está piola también, atado con lo que vos decías al comienzo, que ella dice, en la Rayuela está como más presente la idea esta de puente o la idea de pasaje, quizás que en el mandala, ¿no? Como que los dos títulos tienen un gancho muy interesante y muy rico, digamos, con lo que la obra después se termina jugando después en la obra, ¿no? Sí, no, me encantan las observaciones. Porque aparte, una de las cosas que decíamos hoy, antes de empezar, es que una de las cosas que me resulta muy extraña de este sistema es no tener el contacto, ¿no? Yo siempre
desde chiquita, desde jovencita, mejor dicho, di distintas clases de distintas cosas y es algo que en general me gusta hacer, pero en general me gusta hacerlo en espacios íntimos, por eso la mayor parte de los seminarios que hice los hice acá en este espacio. Nunca me gustó dar clases en lugares muy grandes y por eso también en su momento me fui de la facultad, porque no había menos de 60 alumnos en cada comisión y bueno, lo que se dio en Liberto en febrero fue muy lindo porque éramos 20 y pico, 30, ¿no? Y estaba el contacto visual y lo gestual y bueno, y por lo menos que vos puedas transmitir alguna pregunta ya nos pone un poquito más cerca, ¿no? Nos conecta un poquito más, que fue un poco la idea de sugerir que se hicieran preguntas antes, pero si yo misma no sabía qué decir de una novela que es imposible de cernir por su estructura, que iban a poder preguntarme otros, o sea, después lo pensé, ¿no? Entonces, es verdad, en definitiva lo que dice Cintia, que es que la idea de Rayuela atrae porque remite a ese juego infantil, y sabemos la importancia además que tiene lo lúdico en Julio y en su obra y en su vida en general, que es lo que vamos a tomar la vez próxima cuando hablemos de lo lúdico y el humor. O sea que, en cierto sentido, es muchísimo mejor Rayuela, además de que da la idea de acceso, o tiene incluso la forma de un puente, ¿verdad? El tema es que varias veces a lo largo de la novela, digo por lo que dijo Vanina, era, ¿no? La asociación de la forma de la Rayuela con el puente, él dice que una vez que llegas al cielo, con la piedrita y la punta del zapato, te das cuenta de que tenés que volver a empezar, ¿no? Como si fuera una rayuela moebiana o algo por el estilo, ¿no? De todos modos, a mí me atrae, lógicamente, porque se convirtió en un ícono de muchas cosas, Rayuela, al menos para la gente de mi generación, que no era la gente a la que estaba dedicada la novela, porque la novela se terminó en el 63, yo nací en el 66. La gente de la generación de Julio no fue la gente que leyó Rayuela predominantemente. Él siempre dice que lo que más le sorprendió, teniendo él 50 años, es que la novela fuese leída por los de 25, ¿no? Y que fuesen los más entusiastas respecto a la novela. Entonces, Julio tiene aparte algo raro en los escritores, que muchas veces lo hablamos con mi hijo, que siempre parece contemporáneo, ¿no? Yo cuando pienso, nació en 1914, y veo fotos de 1914, ¿no? O filmaciones de esa época, o qué sé yo, cuando él iba, estaba Fritz Lang filmando, qué sé yo. Y hace unos años habría cumplido 100, pero siempre parece como cercano, ¿no? E incluso sigue pasando, porque lo veo en mi hijo, que tiene 25 años menos que yo, y él también siente esa cercanía o esa compañía, ¿no? Entonces, para un joven en distintas generaciones, porque este libro lo leyeron los de la generación anterior a la mía, mi generación y la generación que me sigue, o sea, son 3 generaciones, y posiblemente haya alguna más que le interese la novela. Entonces, la idea de poder llegar al cielo, de hecho, bueno, en esa escena final de lo que sería el final de la primera parte, ¿no? Cuando él está en la ventana, está Talita jugando a la rayuela abajo, ¿no? O sea, la rayuela aparece en el lugar que vendría a ser el abismo donde podría arrojarse también.
Pero, en todo caso, como él nombra muchas veces el centro del mandala y el velo de Maya, son dos referencias que aparecen varias veces. Me interesa el velo de Maya porque es precisamente el velo ilusorio desde la cultura hinduista que nos impide tener un acceso directo a lo real. Es justamente la ilusión, ¿no? Lo que Buda descubre cuando se ilumina es que lo que nosotros consideramos el mundo es una ilusión. Entonces, la figura del mandala es una especie de condensación, una condensación de todas las verdades relevantes, podríamos decir. Y te da la sensación de que captás algo como de manera directa, ¿no? Como vas al centro de una manera tan directa, es una captación intuitiva e instantánea de algo que no se sabe bien qué es, pero es un orden, ¿no? Vieron que todas las figuras concéntricas del mandala nos dan la sensación de ingresar a un orden, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve los fractales que ahora se hacen en 3D, ¿no? Y que se mueven y se mueven, parecen mandalas, ¿no? Y se van haciendo unos sobre otros. Y en ese sentido, está la idea, insisto, de puente, que es la idea que yo quiero retomar como central, ¿no? Un puente, tal como lo decía la vez pasada, entre espacios y tiempos distintos, una comunicación de lo incomunicable, ¿no? Pero de algún modo, tierra y cielo siguen denotando la noción de dualidad. Quiero decir con esto que la noción de mandala de Oriente es la captación inmediata, intuitiva, de la no dualidad. Que marca fuertemente el pensamiento occidental, ¿no? O sea, el principio de polaridad, que obviamente está en el pensamiento humano en general, es mucho más marcado en Occidente, en los pensamientos de Occidente, como por ejemplo esta oposición entre razón e intuición, cosa que para Oriente es como un sinsentido prácticamente. También Julio menciona en muchas ocasiones el yin y el yang, cómo se llega del yin al yang. Y en realidad no se llega del yin al yang, es un símbolo no dual. Por eso en la parte blanca hay un punto negro y en la parte negra hay un punto blanco, y la sensación del símbolo del Tao es que gira constantemente, ¿no? Es decir, que ese centro que tanto la Maga como Horacio buscan supera todas las oposiciones de lo múltiple, ¿no? Que es lo que Julio muchas veces dice, que de pronto a él le parece, esto es una narración de él, ¿no? Que entre cosas que no tienen nada que ver, que puede ser el ladrido de un perro, una puerta que se golpea, un sonido de un disco que no está escuchando, de pronto se configura un orden. A eso él lo llama figuras. Aparecen en los discursos de Morelli también. Morelli es el alter ego de Julio, que es como el escritor que todos admiran en el Club de la Serpiente, que es el autor de la mayor parte de las notas de los capítulos prescindibles. Es el que está proyectando Morelli la novela que a su vez estamos leyendo, ¿no? Esa estructura que veíamos la otra vez en Continuidad de los Parques también está constantemente presente en Rayuela, un juego donde se unen presente, pasado y futuro constantemente, porque estamos asistiendo a la lectura de una novela que nos convoca a ser
activos en esa lectura. Es una de las cosas que él también subraya infinidad de veces, que Rayuela requiere un lector activo, no un lector pasivo que quiera que le cuente una historia simplemente, ¿no? Él a veces dice que la primera parte, digamos, que le han pedido que escriba varias veces una novela como la primera parte de Rayuela, podría escribir cientos, pero que para él no tendría sentido, porque lo que le interesa de Rayuela no es contar una historia. Entonces, ¿qué ocurre? Uno avanza y en lugar de ir teniendo respuestas, como ocurre en otros libros, uno tiene cada vez más preguntas. O sea, como pasa en la vida, ¿no? Uno avanza con una pregunta y cuando llegó a resolver una se abren 4 y así sucesivamente, y al final llegamos al famoso solo sé que no sé nada, que también lo menciona Julio en los primeros capítulos de Rayuela. Es decir, que cuando ya hemos intentado por todas las vías del conocimiento acceder a otro estatuto de verdad, lo máximo que podemos decir es que sabemos que no sabemos, ¿no? Que después, más adelante, en la Edad Media, un filósofo que retomó Spinoza, que es Nicolás de Cusa, lo llamó ignorancia docta a eso, a saber sobre lo que no se sabe, ¿no? La dimensión de lo que no se sabe. O sea, es ignorancia, pero es docta porque conoce lo que queda en ese abismo de lo que no se sabe. Tiene noticias de eso, ¿no? Entonces, la otra dualidad que se rompe es la dualidad entre lo interior y lo exterior. No hay interior y no hay exterior, porque entre lo que ocurre dentro de cada personaje también hay distintos tipos de correlatos de cosas que ocurren en la realidad, por la cantidad de elementos mágicos que hay, ¿no? Que le pasan tanto a él como a la maga, desde cómo se encuentran hasta cosas insólitas que siempre les pasan, ¿no? Junto a la maga, Horacio, y a veces solo también, vive esos mundos de pequeñas maravillas. Y también se quiebra el orden aparente, o la polaridad aparente entre lo visible y lo invisible, en estas figuras que se intuyen y que conforman un orden que podríamos decir no manifiesto, que es otra forma de leerlo, ¿no? Desde lo cuántico hay un plano potencial y el colapso cuántico produce lo que acontece, que sería el orden de lo manifiesto, pero es un producto de un colapso posible del orden de lo no manifiesto. Eso también hace a la noción de figura. Y todas estas ideas están constantemente dando vueltas en la novela. Cómo hacer a través de nuestro propio lenguaje para no caer en las trampas del pensamiento occidental. Entonces, desde el comienzo, Julio se ve como en la necesidad de inventar otro lenguaje, porque ninguna palabra alcanza, ¿no? Cómo contar con el lenguaje que nos aporta las categorías de pensamiento desde las cuales intentamos resolver ese algo. Entonces, bueno, no hay modo por eso como hay un vínculo íntimo entre las categorías del pensamiento y las categorías del lenguaje, que eso lo descubrieron los lingüistas en Occidente hace mucho tiempo, intentar resolver los problemas que nos plantea nuestro propio lenguaje con nuestras propias categorías es una tarea imposible. Entonces, por eso, esta obra, este invento, digámoslo así, él lo llama así, dice, yo no escribo cuentos realistas porque no sé describir, solo sé inventar. Y Rayuela es mi invención desaforada, ¿no? Entonces tenemos una especie de máquina, que es esta novela,
él en algún momento la llama antinovela porque no responde al canon de lo que es una novela, como con algunas cosas de Clarice Lispector, ¿no? Que tampoco se sabe bien cómo clasificar. Me acuerdo cuando fui a comprar Agua Viva a una librería, me preguntaron qué era. Y yo le digo, ella dice que es una novela, pero bueno, en la parte de novela no estaba, y la encontraron en, no sé, una parte que era de ensayo, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay muchos puntos de encuentro entre Lispector para mí y Julio, ¿no? Entonces, estaba viendo la hora, hace como una hora que estoy hablando más o menos, y tengo la sensación de que todavía no dije nada. Y bueno, y de algún modo es así, ¿no? Hay una especie de no decir nada, intentando decir todo, que es lo que le pasa a Julio, ¿no? Por eso en algún momento decide dar por terminada la novela con un personaje que es Horacio, que está al borde de la locura. De hecho, si se acuerdan, Talita, Traveler y él, en la última parte de la novela, la última parte de la primera parte, están trabajando en un manicomio. Al principio, cuando él viene de París, trabajan en un circo, y después el dueño del circo vende el circo y compra un manicomio, y los tres van a trabajar ahí. Por supuesto que ellos se consideran mucho más locos que los locos que están en el manicomio. Pero bueno, esa última escena de Horacio enloquecido, incluso confundiendo la figura de Talita con la figura de la maga, al borde de la ventana, ¿no? Con un pie de cada lado, bueno, deja abierta también la pregunta por cuál es nuestra apuesta, porque ahí también tenemos que ser activos. ¿Apostamos o no apostamos por la vida de Horacio? Julio no nos da la respuesta, es nuestra respuesta. Yo tuve la ventaja esta de que los leí cuando yo ya estaba en la Revolución Nicaragüense, entonces ya sabía que había vivido, pero bueno, pienso que para los que lo iban leyendo mientras transcurría en su momento debía ser distinto. Y quería leer un pedacito de una entrevista que le hace otro escritor que se llama Omar Prego, que es un año más o menos antes de morir, que le hace como 12 entrevistas y cada una de esas entrevistas es un capítulo. Y quiero leer una partecita donde él habla de que el libro para él es optimista. Y me interesó eso, porque me parecía que era algo que no estaba dado, ¿no? No iba de suyo. Entonces, dice así: ya habíamos dicho, creo, dice Omar Prego, que era preciso considerar un antes y un después de Rayuela. Esto se debe a lo que se llamó el boom latinoamericano, ¿no? Que Rayuela fue como la apertura de ese boom, donde después vinieron García Márquez, Vargas Llosa, Octavio Paz, Carlos Fuentes, que todos se habían encontrado en la Casa de las Américas en Cuba. Han pasado 20 años desde su publicación, y en estos 20 años es evidente que el trabajo que ha hecho Rayuela ha sido demoledor, por un lado, y por el otro ha sido intensamente creador. A mi modo de ver, es un libro que ha propuesto no imitaciones, aunque las hay, sino nuevos caminos, eso que se está viendo en algunos jóvenes escritores. Esto era en el año 83, ¿no? Y Julio dice, claro, lo que pasa es que además de lo que ya hemos dicho, todas las novedades, la diferente manera de presentar una cierta realidad a los lectores, Rayuela muestra algunas obsesiones del personaje Oliveira que se van reflejando en las conversaciones, en las meditaciones, incluso en los sucesos. Una de las que creo que también interesó mucho a los lectores es el hecho de que Rayuela
es un libro que se presenta un poco como contranovela, aunque la expresión no la inventé yo, que se presenta como una tentativa para empezar desde cero en materia de idioma. Sí, claro, yo me serví del idioma como cualquier escritor, pero hay una búsqueda desesperada para eliminar los tópicos, todo lo que nos quedaba todavía de mala herencia. Hay una serie de continuas referencias a la podredumbre de los adjetivos. Es una especie de tentativa de limpieza general del idioma antes de poder volver a utilizarlo. Esto me parece como una joyita, esta definición de Julio respecto a Rayuela 20 años después, ¿no? Una especie de tentativa de limpieza general del idioma antes de poder volver a utilizarlo. Y claro, eso viene también del punto de vista metafísico de Oliveira, que sostiene que si de lo que se trata es de echar abajo una civilización que nos está llevando como único camino posible a la bomba atómica, pensemos que en el año 63 eso era muy reciente, en ese momento se usaba ese lenguaje, era el momento de la psicosis de la guerra nuclear. Si la civilización judeo-cristiana se llevó a cabo para hacernos terminar en la bomba atómica, no sirve. Hay que crear otra cosa. Es decir, hay que tratar de buscar en qué momento el camino del hombre bifurcó por la senda equivocada, cuando en realidad había opciones mejores. Porque el libro es optimista, como yo. Yo creo en el hombre. El hombre va a sobrevivir a todos los avatares. Pero entonces Oliveira agrega, y ahí creo que tiene razón, Morilli también lo dice muchas veces, que es absurdo pretender cambiar cualquier forma de realidad si seguimos utilizando las herramientas podridas y gastadas y mentirosas de un idioma que viene cargado de toda la negatividad del pasado. El idioma está ahí, pero hay que limpiarlo, hay que revisarlo. Sobre todo hay que tenerle mucha desconfianza. Y Rayuela fue escrito así. La verdad es que es muy posible que si nos pusiéramos a buscar, vos y yo, encontraríamos con frecuencia lugares comunes, pleonasmos, repeticiones inútiles, pero no creo que haya tantas, porque si en alguna cosa me encarnicé, porque ahí era yo era Oliveira, fue en cuidar el medio verbal que pretendía abrirse paso en cosas nuevas. Y Prego le dice, y luego está ese otro elemento que aparece también en tus cuentos y en los premios, pero que en Rayuela asume una de las características obsesivas, que es la noción del juego. Juego en el sentido de cosa sagrada, lo cual justifica nuevamente que se llama Rayuela y no manda. Juego en el sentido de cosa sagrada que vos le das. Y eso se advierte desde el título y desde la forma de la rayuela, que puede ser entendida como un camino que conduce hacia una forma de perfección. Y Julio dice, y como una vía de conocimiento. Eso viene, y se nota en el libro, de que en esa época yo estaba muy inmerso en la lectura y en la práctica, en la medida en que podía, de la filosofía del Oriente, de lo cual creo que ya hablamos algo, concretamente del Vedanta, de la filosofía de la India. Esa metafísica que llegaba, en su línea estética y literaria sobre todo, se refleja continuamente en el libro. Y dice, Prego, le dice, todo está ahí en cierto modo presente en la búsqueda de Oliveira, que por momentos parece perdido en el dibujo laberíntico de un mandala, en su sospecha de que de pronto una simple hoja de árbol, un piolín recogido por la maga, son capaces de abrirle el camino del conocimiento. Ya termino. Sí, dice Julio, eso forma parte ya de esa intuición que yo siempre he tenido y que llamo las figuras. Es decir, el hecho de que elementos que para las leyes naturales no están relacionados o no son heterogéneos, como puede ser este radiador, esta mesa y aquel teléfono, en determinados momentos de intuición e incluso de distracción, como se da en la filosofía Zen, se enlazan instantáneamente, crean una especie de figura que no tiene por qué ser de tipo material, otra cosa. Y de golpe se da cuenta de que esas cosas que componen una figura no son objetos separados, sino que son una especie de conjunto que se están influyendo mutuamente. La búsqueda existe, pero no está definida.
En el caso de Oliveira está relativamente definida con la noción de centro, porque lo que él llama centro, con la noción de centro, sería ese momento en que el ser humano, individual o colectivo, puede encontrarse en una situación donde está en condiciones de reinventar la realidad. Esto es lo último que quiero decir antes de un comentario personal, pero quiero resaltar esto último que dice. En el caso de Oliveira, esta búsqueda está relativamente definida con la noción de centro, porque lo que él llama centro sería ese momento en que el ser humano, individual o colectivo, subrayo eso también, puede encontrarse en una situación donde está en condiciones de reinventar la realidad. Bueno, creo que nuevamente esa es la idea que quiero transmitir. Y siempre termino con la misma idea, ¿no? La invitación de Julio a reinventar la realidad, lo cual significa reinventarnos a nosotros mismos constantemente, sin creer nunca que hemos llegado al cielo, porque va a haber otro cielo siempre. De hecho, hay un cuento que se llama El otro cielo. Y lo último que quería agregar, que es una idea que comparto con ustedes y que me gustaría si alguno me puede decir qué piensa, porque hablé con mi hijo para ver si yo lo había leído en alguna parte que él hubiese leído, para saber si era una idea mía, porque yo tenía idea de que lo había leído. Así que si alguno lo leyó y me dice que está la idea ahí, me gustaría saberlo. La idea es bastante simple, tiene que ver con el concepto de sombra de Jung, es decir, que en cada uno de nosotros habita la luz y la sombra. Y que, en mi opinión, y esto me pareció como desde siempre, Horacio no está lejos de la maga, que la maga es una parte, no de Horacio. La maga y Horacio son dos partes de Julio, que están intentando conciliarse de alguna forma, y que la novela es una tentativa de conciliación y de integración de esos dos modos de acercarse a la realidad. Porque Julio se acerca como la maga, y tenemos testimonio de eso en su literatura fantástica, y en lo que piensa, además, lo hemos leído la vez pasada, y lo dice con todas las letras, ¿no? Entonces, ese mundo de magia, ¿no? Ese mundo que en algún texto define como de idiota, que podríamos leerlo quizá la próxima, de que ser un idiota para, uno de sus textos. El mundo de idiota y el mundo del intelectual, en términos de caminos de búsqueda, se unen en Julio como ser, y en la novela aparecen como figuradamente en disyunción. El camino es este, Horacio siempre dice que el camino es el de Lucía, el de la maga, y la maga siempre está preguntando, ¿y qué es la ilusión de Maya? ¿Y qué es esto? Y Julio le dice, vos no necesitas saber eso, vos navegás por ahí, vos sos el puente, le dice. Es decir, me parece que el puente es en realidad la integración de esos, en principio, dos modos de abordaje, porque creo que podrían decirse que son muchos más, pero que en la novela están representados por dos personajes, ¿no? Y que el centro del mandala es la condensación de todos esos modos posibles de acercarse a la verdad. Es decir, que hay una especie de batalla interna de Julio reflejada en Rayuela. Batalla interna en el sentido de cómo operan nuestros modos posibles, al menos los que ofrece nuestra cultura, de intentar cernir un orden del universo
más allá de las apariencias. Y me parece que no hay que desestimar ningún camino. A veces parecería que hay que tirar todo lo intelectual por la ventana para poder servirse solamente de la intuición, y a veces parecería que la intuición no alcanza porque también en algún momento es necesario poner palabras o trabajar con conceptos incluso para poder transmitirlo, ¿no? Por eso, bueno, Cristo, Buda siempre hablaron con parábolas porque eran conscientes de que el lenguaje no alcanza para transmitir algo que trasciende las palabras. La transmisión de algo no conceptual, por decirlo de alguna forma, a través de palabras. Bueno, creo que la novela logra transmitir eso. Y a los que no la han leído entera, invito a que lo lean. A quienes ya la han leído, creo que está bueno volver después de muchos años a leerla. Y ese kibutz del deseo es una expresión que está al final de ese último capítulo que transcurre antes de que él vuelva a Buenos Aires, que es un capítulo muy truculento, con la clochard, Emmanuel, y él en su reflexión piensa que es posible encontrar el kibutz del deseo y que es un nombre posible para su búsqueda. Después de eso vuelve a Buenos Aires.